¿Qué tal, amigos? Muy buen día. ¿Cómo están en este día nubloso? 30 de agosto de 2017. Rodrigo Tello, buenos días. Buenos días, Norma. Buenos días a todo el auditorio. Pues un día bastante húmedo, como todos los en el verano aquí en nuestro querido Cancún. Pero bueno, ya terminando el mes de agosto. Bueno, hay cosas que comentar el día de hoy. Tenemos una entrevista también interesante aquí en cabina, pero antes quiero mencionar el tema de todo esto que se vino dando de parte de la corrupción de Roberto Borges. Es que día a día venimos, ¿verdad? No paramos. Seguimos publicando hoy en la edición de Luces del Siglo. Precisamente damos a conocer que ordena un juez de la ciudad de Querétaro, allá en ese estado, la devolución de una aeronave al estado de Quintana Roo. Y esto déjeme platicarle un poco sobre este asunto. Ustedes recordarán que al final del sexenio de Félix González se compró un avión para el gobierno de Quintana Roo. Esto a unos empresarios queretanos llamados Enrique Borbolla y Héctor Rubio Acosta. Empresarios de sentido que, bueno, le vendieron a Quintana Roo un avión que, ¿qué cree? Que nunca llegó, pero sí se les dio el dinero. Y bueno, en ese litigio, dijéramos, de que no entregaron el avión en su tiempo y forma, se les dio anticipo, estamos hablando de más de $5 millones, más o menos, que se les dio en aquel momento, en 2 partidas, al parecer. Porque esto ya ahora con todo lo que se ha encontrado, sobre todo en Vía EPSA, que es la empresa o la paraestatal que se encarga de la renta de aviones para el gobierno del estado de Quintana Roo, y después de haber sido encarcelado el titular de la administración pasada, ahora ya el nuevo titular, José Fernández Carrillo, que es el que ahora pues ha estado con todo este tema de las denuncias y demás, pues un juez ordena que se devuelva la aeronave o el dinero al estado de Quintana Roo. Sí, y hay que decir, fíjate lo que mencionas, de que la actual administración es la que hace estas investigaciones y en todo caso todo lo conducente para recuperar o el dinero o la aeronave. Pero esto fue desde la época de Félix González Finales Canto. del gobierno de Félix. Eso nos dice que nunca nadie hizo nada. O sea, ellos pagaron este dinero y ahí se quedó. Mira nada más, qué complacientes, ¿no? ¿Por qué dan dinero y no reclaman? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Ahí hay muchos hilos que jalar. Desgraciadamente uno más de los tantos que hay de la administración pasada, en el sentido de millones y millones que no aparecen, $5 millones nada más. Pues sí, después de que finalmente este dinero se le haya dado a estos empresarios queretanos sobre este avión, un Learjet 45XR modelo 2006, que fue el que se compró en ese momento, y que se adquirió con una empresa llamada Aves Fly SADCB, representada por esos empresarios queretanos. Bueno, finalmente ese dinero que se dio, que fue, te digo, alrededor de 3.7 millones, entre 3.7 y 5 millones que fueron de dólares. De dólares, imagínate. Y como no se entregó ni el avión ni se devolvió el dinero en todo caso, pues en este momento parte de estas denuncias que se han hecho en esta administración es precisamente para recuperar ese dinero que finalmente es pues del erario público de los quintanarroenses. Entonces ahora este juez ordena esta devolución y bueno, finalmente esperemos que este fallo que da a Visa EPSA, finalmente, bueno, pues ya se regrese estos empresarios este dinero. Que, bueno, parece que ellos todavía tienen un camino que seguir, todavía hay otra instancia donde ellos se pueden amparar, por decirlo así, pero todo está tan claro que parece que nada más estamos hablando de tiempo y para que o se reintegre este avión al estado de Quintana Roo, en su caso, o ellos devuelvan el dinero, que por supuesto habría que trazar los intereses. Sí, aquí lo que más suspicacia da es que en el último año de Félix González ellos dieron alrededor de $1.2 millones a estos empresarios. Después, ahora Félix, es que ahora ya está, ahora volvió a los medios de comunicación, declaró él mismo a un portal noticioso de aquí de nuestro estado, diciendo que bueno, pues él no tenía nada que ver y que si pasó algo, pues se denunció a los empresarios. De hecho, los empresarios, el empresario Borbolla lo tuvieron que meter 1 año a la cárcel precisamente por este desfalco. Luego se amparó, efectivamente, salió bajo fianza y demás, pero
al tema es de que al día de hoy los dos gobernadores desfalcaron al gobierno de Quintana Roo. En este rubro, entre otras cosas. Sí, por supuesto, pero bueno, es parte de... Ahora sí que, ¿y dónde quedó el avión? Aquí nos como aplicamos a piloto, aquí donde quedó el avión, aquí se llevaron todo, pero bueno. En fin, vamos a ir a un corte, tenemos todavía tiempo. ¿Cómo andamos de ahí en controles y producción? ¿Todavía tenemos chance? ¿Cuántos minutos tenemos todavía? Sí, parece que ¿Sí? Tenemos 4 minutos. Bueno, voy a hacer la presentación directo ya. Tenemos un invitado el día de hoy, otro doctor, el doctor Homero León, que me da gusto saludarle. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Gracias, Norma. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Él actualmente es el director de la jurisdicción sanitaria de la zona norte del estado de Quintana Roo. Y si bien hablando de temas de corrupción, precisamente el tema salud fue uno de los que mayormente sufrió con todas las dos administraciones pasadas, porque se resultó en un abandono total. Muchas facturas, pues fantasmas, en donde se desvió muchísimo recurso y obviamente hoy estamos pagando las consecuencias sobre este rubro. Fue de los que más se afectaron en todo el tema de la corrupción que tuvimos de las dos administraciones pasadas. Así es, pero bueno, ahorita nos van a hacer la reseña de cómo vamos, cómo va ese rescate. Pues poco a poco, gracias a todas las acciones del señor gobernador del estado, Carlos Joaquín, que le está poniendo pues mucho empeño en que pues este abandono, como bien dices, Norma, de 10, 12 años, es un abandono total a los centros de salud, en infraestructura, en equipamiento. Entonces, contra todo eso vamos luchando poco a poco y afortunadamente ahí vamos saliendo. Una de las cosas importantes es pues la actitud positiva de todos los trabajadores de la salud, que se están dando cuenta del cambio, se están dando cuenta que ahorita sí se está invirtiendo en el sector salud y ellos nos apoyan mucho, bastante. Eso los motiva, ¿no? Exactamente. Que ahora sí de ver que el presupuesto realmente se va a los centros de salud, se va a los programas que se están trabajando, ellos se están dando cuenta cómo se van cambiando las instalaciones, cómo se van reparando. Pues tenemos ausencias de aires acondicionados y ahí vamos poco a poco entregándoles aires acondicionados o ventiladores, pero sí tengo que destacar la valiosa ayuda de todos los trabajadores de la salud. Y cuando uno habla de aires acondicionados ya está hablando de lo de lujo, por decirlo de alguna manera, que no es lujo con los calores que tenemos en un sector salud, pero sí es que faltaba lo más básico, no veíamos a la gente tirada en el suelo sobre cartones, si bien les iba, ¿no? O sea, era realmente el abandono a las últimas consecuencias. Ya no digas que faltaba el aire, faltaba la camilla, faltaban los implementos para la emergencia. Sí, material de curación, medicamentos, equipamiento, y hablo de los aires acondicionados, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una zona que hay bastante calor, entonces no se puede o es muy, claro, ¿cómo vas muy a molesto, a alguien? Exactamente, muy molesto atender a una paciente con mucho calor, ¿no? Explorarla, entonces es algo de primera necesidad, hablando del sector salud. Sí, es una necesidad. Pero no quise dejar de subrayar que hasta las camillas, ¿no? Claro. Ya no digas el aire, hasta las camillas, hasta la gasa para parar una hemorragia. Sí. En ocasiones faltaban en los centros de salud. Sí, definitivamente. Cuando, lo hemos dicho también muchas veces, teníamos millones y millones danzando por desvíos en el Estado. O sea, no es que no tuviéramos el dinero, no es que fuéramos una sociedad con muchas limitantes, sino éramos una sociedad con muchos ladrones. Sí, definitivamente no se invirtió en el sector salud. No, y lo que acabas de mencionar en el sector de que los trabajadores, los médicos, enfermeras y todo lo que es la parte de salud, de verdad que hay que darles un premio honorífico a toda esa gente, porque aún con todas esas carencias... Aguantaron. Así es. Aguantaron y finalmente se sigue trabajando y además no solamente aguantaron, atendieron a toda la ciudadanía. Así es, y ahora lo que nosotros estamos haciendo es darles lo mínimo necesario para que trabajen en forma adecuada y las indicaciones del señor gobernador, de la secretaria de salud, de cero rechazo a cualquier paciente que llegue a nuestras instalaciones, cero rechazo. Ahorita nos platicas en qué consiste realmente la jurisdicción sanitaria en la zona norte. Vamos rápidamente a un corte y regresamos.
Visítanos en redes sociales como Luces del Siglo. Acústica 95.3 transmite desde la zona turística más importante de México, Cancún, Quintana Roo. Acústica, una emisora que trasciende la música. Estamos de regreso, seguimos en A Todas Luces. Estamos platicando con el doctor Homero León, que él es el director de la jurisdicción sanitaria de la zona norte. Y bueno, fuera de micrófonos platicábamos. ¿En qué consiste la jurisdicción sanitaria, doctor? Sí, la jurisdicción sanitaria número 2, su ámbito de competencia es desde los 7 municipios de la zona norte, desde Tulum, Cozumel, Solidaridad, Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Entonces, es el área de influencia. Nosotros tenemos todo lo que son los centros de salud, los hospitales están bajo la rectoría de la jurisdicción sanitaria número 2, incluyendo también los hospitales y los centros de salud de otras instituciones y clínicas privadas. Los rectores de la salud es la Secretaría de Salud en todo el estado. ¿Sí? Es muy importante señalar esto porque hemos visto aflorar en los últimos tiempos y mucho influenciado precisamente por las carencias en el sector público de muchas cliniquitas que en términos generales hay que decir que qué bueno, porque qué bueno si no teníamos la infraestructura pública, pues que se diera esto para poder atender a la gente. Entonces, en términos generales, qué bueno, pero también
la proliferación de las mismas sin un criterio de estándares mínimos, pues también era alarmante, ¿no? Entonces es muy importante lo que menciona, de que todas las clínicas, particulares o no, tienen que estar bajo la supervisión de ustedes, tienen que estar de alguna manera avaladas por el Estado en el sentido de que tengan las mínimas mejor atención, finalmente. Nivel, y hablo del mínimo porque algunas clínicas, bueno, pues no es que vas a darte el servicio más alto de salud, pero lo que te ofrezcan, que realmente tenga los estándares para poder dar un servicio digno. ¿Esto es correcto? Sí, que reúnan los requisitos sanitarios adecuados, tanto el personal como la infraestructura, para que puedan dar un servicio de calidad y calidez a todo el usuario. Y eso nosotros tenemos un control, tenemos supervisiones periódicas, permanentes, por medio de la COFEPRIS, que la COFEPRIS es la que se encarga de estar pues checando que todas estas condiciones se den. Lo único es con el afán de darle al usuario, pues en caso de las clínicas particulares, pues el servicio que está él pagando y que sea de buena calidad. Me gustó lo que mencionó ahorita, doctor, de calidad y calidez. Y es que la calidez, que en otro negocio puede ser un plus, pero no algo necesario, en las instancias de salud, cuando la gente viene abajo, deprimida por un accidente, por un familiar en una emergencia, la calidez se vuelve algo de primera necesidad, porque desgraciadamente llega uno y todavía quítese, hágase para allá, espérese, cuando se pueda, si quiere, y si no váyase, y el otro se está desangrando, ¿no? Sí, entonces la calidez va de la mano con el servicio técnico, porque es cuando la gente está más desvalida. Claro. Entonces la calidez tiene un valor muy importante y me da mucho gusto ver que en el discurso oficial, porque usted es su representante oficial, se habla de calidad y calidez. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente y qué bueno que ustedes lo sigan subrayando, incluso en el discurso. Sí, claro, definitivo, eso es parte importante. Como usted bien dice, cuando una persona requiere de un servicio de salud, con el solo escucharlo, con el solo tratarlo bien, este paciente empieza a tener recuperación, definitivamente. Y bueno, hablar del tema salud, como mencionamos al inicio del programa, es decir, todo lo que se heredó en tan malas condiciones. Y digo, a lo mejor es tedioso estar repitiendo, pero yo creo que sí tenemos que hacerlo, porque finalmente lo que se está logrando ahora, pues ahora sí que hay una demencial situación de lo que se vivía a lo que se vive. Y es que, Norma, cuando dices todo lo que se heredó, les haces un favor, porque heredar algo quiere decir que algo quedó. Aquí no heredamos nada, estaba todo vacío. Sí. Se perdieron, hablaba también el doctor de que se han encontrado documentos de en determinado momento la compra de 250 aires acondicionados, que solo hay 100, ¿no? ¿Dónde quedaron los otros 150 aires acondicionados? ¿En la casa de qué funcionarios están funcionando, no? Entonces, en muchos casos... Si los compraron, porque igual y los compraron. Bueno, igual y están en el papel, claro, y el dinero se fue a otro lado. Pero lo que voy es que en muchos casos ni siquiera nos heredaron nada. Así es. Sí, encontramos como les decía, los centros de salud en total abandono. ¿Cuántos centros de salud tenemos en el estado? Bueno, en la zona norte. En la zona norte tenemos 44 centros de salud. 22 son de área urbana y 22 son de área rural, distribuidos en los siete municipios. Okay. Entonces, en realidad encontramos que había carencias de medicamentos, material de curación, la infraestructura mal, no se le había dado mantenimiento nunca, los techos estaban pues sin impermeabilización, se llovían, y poco a poco se ha ido mejorando esta situación. Ya podemos hablar de un 70-80% de que ya los centros de salud se están rehabilitando todos. Entonces, y el equipamiento también poco a poco ya se les está dando, el material de curación. Incluso también estamos viendo ahora lo que es el surtimiento adecuado de medicamentos, que ya tenemos un 70% de surtimiento de medicamentos. Entonces sí, para que realmente funcione. Ahí vamos avanzando. Porque exacto. Ya en muchos centros de salud, en lugar de un letrero que dijera urgencias, había un letrero que decía información, porque la gente llegaba y no lo podían atender. Simplemente le informaban, mire, aquí no lo podemos atender, váyase al seguro a Cancún.
porque aquí no lo atendemos. Entonces ya era más de carácter informativo, sí, definitivo, que les pudieran hacer nada, ¿no? Entonces muy importante, se están restableciendo ya los insumos y de alguna manera empieza a haber ya la atención real, porque la gente ahora habrá que vocearlo, porque sí, en claro, muchas comunidades la gente ya no se va al centro de salud. ¿A qué? Sí, ya ahorita ya vuelven otra vez, están regresando. Ya se por dieron medio de los cuenta comités, de que ya está funcionando. Así es, los comités de salud se encargan de esto, de decirles a todas las personas. Ahora sí, ya abrimos. Ya, exactamente, así es. Que eso es lo que en este momento es lo que finalmente ya la sociedad lo está notando, ¿no? Dijéramos. Sí, se está notando el cambio. En el cambio del gobierno, no en el discurso, exacto, sino en la realidad. En su vida diaria ya ven que ahora sí, ya tengo un problema, ya me voy al centro de salud. Pues definitivamente desde que inició el gobierno de prácticamente de Félix y luego Borges, nunca se pudo inaugurar realmente el Hospital General Nuevo, hasta ahora en esta administración, con todas las inconsistencias. Con todas las deficiencias que nos heredaron ahí, sí, Norma, exacto, porque tenemos un Hospital General nuevo, entre comillas, con 1000 deficiencias, precisamente porque, bueno, no nos dieron por lo que pagamos. Así es. Es correcto. Encontramos las lluviecitas que tuvimos hace unos meses, vimos las filtraciones de agua por todos lados. Pero bueno, es parte del show, mi querido doctor. Así es parte es, de todo lo que se encontró así en es. eso. Y bueno, otro de los temas que sí quiero comentar es el tema del Seguro Popular, doctor, que también ahí encontraron unas deficiencias increíbles. O sea, desvío de recursos, no se aplicó. Tienen un problemón ahorita la Secretaría de Salud del Estado porque hubo muchos señalamientos de parte de la autoridad de la Federación y bueno, es un tema también candente. Y que van de la mano, ¿no? Porque se empalman las estructuras, ¿no? Realmente, claro, el Seguro Popular es un brazo financiero de la Secretaría de Salud. Algo en el membrete diferente, pero realmente acudían al mismo centro de salud. Claro. Entonces es exactamente la misma problemática, ¿no? Claro, es un recurso muy importante de la Secretaría de Salud, pues el Seguro Popular, y sobre todo que mientras más se afilien las personas, pues más se tiene el recurso. Entonces, en teoría. En teoría, se tiene el recurso, pero antes se tenía el recurso y se perdía. Exactamente, exacto. Ahora se aplica, ahí se está aplicando, y de ahí es donde estamos dando pues los tratamientos, de ahí es donde se está protegiendo a todas las personas que tienen Seguro Popular, se les realiza cirugía, se les realiza atenciones médicas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en un estado como el de nosotros, que tiene tanta vocación turística, y hay centros de salud en lugares, por ejemplo, voy a hablar específicamente de Holbox, ¿no? Que precisamente por el aislamiento que tiene Holbox, ante alguna emergencia o alguna crisis médica, el turista, pues como no hay una infraestructura real, tampoco privada en una isla como Holbox, pues el turista acude al centro de salud. Sí, claro. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Se les atiende? ¿Se les cobra? ¿Cómo funciona? ¿Cómo existe la posibilidad de que si ya estamos ahí y ya hay turistas, a través de esto también recabar un poco de recursos? ¿Cómo se maneja? Sí, el centro de salud, si pues no tiene Seguro Popular la persona o es un turista, se cobra una cuota de recuperación. Esta cuota de recuperación es mínima realmente, y dependiendo del padecimiento, el paciente se le atiende, se le dan los primeros auxilios, las primeras atenciones, y si requiere de una intervención o si requiere de mayor atención de segundo nivel, se canaliza directamente a Cantún Ilquín. Ahí en Cantún Ilquín tenemos un hospital integral, un hospital comunitario, en el cual se le puede dar la atención, se estabiliza al paciente, y posteriormente, si tampoco se le puede dar ahí toda la atención integral que requiera, se envía aquí por medio de la ambulancia aquí al hospital de Cancún, que aquí sí ya tenemos todas las instalaciones. Ya hay un caminito, ya no es claro, que te pasó algo, ya ves. Exacto, y la atención se proporciona. O sea, como les dije desde el principio, hay cero rechazo. ¿Sí? Y todas las personas los médicos están capacitados, tenemos capacitaciones permanentes a todos los médicos para la atención de diferentes padecimientos, sobre todo, como usted bien dice, las gentes que están ahí, que sufren cortaduras, que sufren algunos traumatismos, por ejemplo, o mordeduras. Sí, entonces no pueden esperar. Exactamente, están plenamente capacitados los médicos, sobre todo de esa isla, para darles la atención. Sí, porque se vuelve de primera necesidad, porque no hay contraparte privada que los apoye, ¿no? Últimamente yo me estoy desangrando aquí y el centro de salud no me pudo atender, y corro a una clínica privada, aunque venda el alma, ¿no? Pero sí, ya entré y ya me atendieron. Pero incluso por ley no me pueden dejar ahí desangrar en su sala de urgencias. Claro. Pero en lugares aislados donde no hay otro tipo de apoyo, sí es muy importante que estos centros de salud
pues sí, son la única herramienta que tienen ciertas comunidades. Sí, que tengan lo mínimo necesario para dar la atención, claro. ¿Y qué pasa en ese caso de Holbox, por ejemplo? Si se va a trasladar a alguien, ¿se viene una ambulancia de Cantón Ilquín? Sí, definitivo, se traslada, por ejemplo, en el ferry, se traslada o en una lancha, se traslada al paciente y lo están esperando en Chiquilá. Se comunica el doctor del Centro de Salud de Holbox al de Cantón Ilquín. Inmediatamente sale la ambulancia, llega hasta Chiquilá, y ya lo están esperando para darle la atención requerida. Qué bueno, porque en un lugar así que está teniendo un auge de turismo últimamente, claro, y pues sí es también preocupante, digo, en Holbox se está hablando de crisis de agua, de crisis de electricidad, pero ¿qué pasa en una emergencia, no? Claro. Entonces es importante saber que el caminito está estudiado. Sí, ya está establecido. De hecho hemos tenido varias pacientes así y afortunadamente han salido adelante. Ha salido todo bien. Bueno, pues qué bueno. Esa es una parte en cuestión de atención. Otra, por ejemplo, que hemos pues también ahorita he venido siguiendo, que son todos los programas ya establecidos. Por ejemplo, los programas de prevención, cuando hay, por ejemplo, temporadas de dengue, ahorita que están en el programa de descarrización. Se llaman ahora eliminación de criaderos. Okay. ¿Qué es lo que hacemos? El día lunes iniciamos lo que es la eliminación de criaderos en ciertas regiones. ¿Por qué en ciertas regiones? Por ejemplo, en la 94. Porque ahí índice, ¿no? Es donde se ve el índice mayor del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, Zika, chikungunya. Entonces, por medio de unas ovitrampas que nosotros tenemos 4.200 ovitrampas en toda la jurisdicción sanitaria. Aquí en Cancún tenemos 1.720. Entonces, de acuerdo al índice de proliferación es donde vamos yendo. Con esas trampas capturan. Exacto, se captura y se ven, así es, se ven los huevecillos, se ve dónde está. Entonces, una vez de que ya tenemos determinado por los entomólogos, nosotros ya vamos y hacemos estas acciones de eliminación de criaderos. Aquí en este espacio tan importante, nosotros necesitamos, yo sí le pido a la ciudadanía, que de hecho lo está haciendo, porque si nos vamos al año pasado teníamos 175 casos de dengue y ahorita nada más tenemos 22 casos de dengue en toda la jurisdicción. Aquí en Cancún tenemos 15 casos de dengue nada más, y pues eso lo pueden observar en los hospitales. Es que no están. Entonces es medida preventiva. Nosotros le estamos apostando a la prevención y la ciudadanía es lo que debe de apoyarnos en la prevención. Con solo limpiar sus patios y sus techos, eliminar lo que colecta agua donde ahí se pueda depositar los huevecillos del mosquito, con eso ya tenemos un 70%. Pero fíjate, ahí es lo que decía Normita, ahí se puede haber reportado mucho dinero en políticas de prevención. Y a ver, pruébame que no. Exacto, porque la las única altas manera incidencias... de probarlo es con lo que usted está diciendo ahorita. Así es. Vea cómo hay un cambio de índices. ¿Por qué? Claro. Porque ahorita sí se está aplicando. Y antes no se estuvo aplicando correctamente. Y enseguida hay un cambio en los índices, empiezan a bajar los casos. Claro, los casos, y están a la vista, ¿no? En eso sí no podemos ocultarlo. Están bueno, pero ¿a qué nos podrían decir? No, vamos bien, hay menos casos, y nosotros cómo sabemos, ¿no? Pero entonces es muy interesante ver que entre una nueva administración que de veras empiece a aplicar y que de veras veamos en realidad. Y mira, para muestra un botón, ¿cómo andábamos hace 2 años? Hay que el chikungunya y todo, y ahorita no oyes hablar de nada de eso. Así es. ¿Quién te está diciendo que no hay realmente casos y entonces no se empieza a esparcir el rumor? Así es. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la prevención. O sea, estamos atacando la prevención. Lo más importante es eso. Si previenes, pues ya no hay la enfermedad. Claro. Entonces estamos toda esta semana, vamos a estar hasta el 1 de septiembre en la región 94, posteriormente nos vamos al Porvenir y posteriormente nos vamos a las Sienes, que es donde tenemos el mayor índice de frecuencia de mosquito, de densidad de mosquito, y pues hasta diciembre, afortunadamente cuando empiezan a llegar los fríos, pues ya el mosquito ya no se reproduce tan fácilmente, entonces baja la incidencia del mosco. Ahí estamos. Sí, ustedes recordarán que antes veíamos allá los señores en algunas colonias haciendo fumigación y demás, y tiene muchísimo tiempo que ya no los vemos, pero de verdad, o sea, si usted no se ha percatado de eso, haga memoria. Y de verdad, había mucho tiempo que no veíamos a los trabajadores fumigando aquí las calles de Cancún. Vamos a ir a un corte, regresamos, seguimos platicando aquí con el doctor Homero León. Regresamos. Visítanos en Twitter y en Facebook como Luces del Siglo.
Acústica 95.3 FM. Música que disfrutan tus oídos. Que disfrutan tus oídos. Estamos de regreso, seguimos platicando con el doctor Homero León. Él es director de la jurisdicción sanitaria de la zona norte y bueno, quien está a cargo de toda la revisión y operación de todas las clínicas en los 7 municipios del norte de nuestro estado. Finalmente, es realmente estarte trasladando, yendo y viniendo a soperar una supervisión. ¿Ya tienen algún diagnóstico de todo? ¿Cómo se los dejaron, doctor? Sí, definitivo, claro que sí. Como te decía, nos dejaron un abandono de 12 años, en los cuales pues la infraestructura nunca le metieron los insumos para que pues mejorar las instalaciones y aparte de todo esto el material de curación, los medicamentos. Entonces sí trabajaban los médicos con mucho ahínco, pero con deficiencias, porque no podían dar la atención adecuada a los pacientes que llegaban, porque pues no podían, ellos no tenían con qué dárselas, ¿sí? Entonces, iniciando el gobierno del gobernador Carlos Joaquín,
por medio de la secretaria, nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico situacional real. Real. Y este diagnóstico se le entregó al señor gobernador. De hecho, lo hicimos cuando estábamos en el equipo de transición. Lo hicimos y ya se dio cuenta el señor gobernador de las carencias reales que existían en el sector salud. O sea, desde que tomaron la oficina ya sabían a qué venían, que es importante. Muchas veces llegan funcionarios que ya tomaron protesta y no tienen idea ni para dónde van, ¿no? Sí, desde el primer día. Que ustedes desde antes ya tenían un diagnóstico. Así es, desde el primer día en el equipo de transición que tuvimos la fortuna de acompañar al señor gobernador, nos dimos a la tarea de conocer la situación real. Entonces, como ya sabíamos la situación real, ya sabíamos qué era lo que teníamos que hacer y desde el primer día lo iniciamos. Y eso nos damos cuenta en las clínicas de las zonas urbanas. En las zonas rurales no quiero saber cómo estaba. Sí, definitivamente. Me tocó ver que no era posible que pues en las zonas urbanas no hubieran pues ni frascos de antiviperino, que son importantísimos ahí. O sea, no puedes tener un centro de salud rural sin un frasco, al menos 3, 4, 5 frascos de antiviperino para iniciar un tratamiento de alguna persona que sea mordida por una culebra, ¿no? Se escucha el antiviperino, ese es el antídoto, por decirlo así, sí, para envenenamiento por mordida de algún tipo de culebra, que en nuestro medio, en el medio rural sobre todo, abundan. Entonces algo de primera necesidad y ahí no hay de que espérate tantito. Exactamente, entonces nos dimos a la tarea de abastecer a todos y cada uno de los centros de salud eso me gusta mucho saberlo. Que tengan sus inicios de tratamiento. Ya hay para, como usted dice, estabilizar de perdida. Así es, y darle su primer tratamiento y para canalizarlo al área respectiva. Pero fíjate qué tan importante es lo que acabas de mencionar, porque regularmente cuando luego ponen en algunos sitios a gente que no conoce el entorno, o sea, ni siquiera saben que necesitan antiviperinos en un centro de salud rural, porque ellos vienen de México, lo trajeron a su compadre que vive en México y luego no sabía ni que había culebras. Mira que abunda por mucho lado. Bueno, sí, mucha, allá en Chetumal, mucha víbora también. Sí, y aquí también en el área de Tulum, en la zona rural de Tulum, de aquí de Chiquilá, Holbox, aquí por Tintal, El Ideal. Bueno, Yalchen, Chanchen, San Silverio. No el nombre de Cancún, mi doc, ¿no? Exactamente. Cancún, nido de víboras. Exactamente. Así es. Bueno, y en este diagnóstico que ustedes hicieron, ¿de ahí nace la idea de hacer este programa del médico en tu casa, doctor? Bueno, este es un programa que el señor gobernador, pues se lo presentaron en México. Este programa nace en México. Lo implementó Mancera lo implementa. Entonces le agrada al señor gobernador y nos da la instrucción de que iniciemos el programa Médico en tu Casa. Nosotros iniciamos aquí en la zona norte en marzo, Médico en tu Casa. ¿Qué es Médico en tu Casa? Médico en tu Casa es un programa emblemático de este gobierno, del gobernador Carlos Joaquín, que a través de la Secretaría de Salud se lleva a cabo las acciones. Está dirigido a 4 grandes grupos. A mujeres embarazadas de alto riesgo, menores, a discapacitados, a personas postradas y de la tercera edad. ¿Qué es lo que hacen nuestros médicos? Contamos con 12 elementos, de los cuales 4 son médicos, 4 enfermeras, 2 odontólogos y 2 promotores de la salud. Van de casa en casa. Tenemos un tráiler que lo habilitamos, que por cierto, todo el sexenio pasado no lo utilizaron. Qué bueno, estaba nuevecito, ya lo habilitamos. No es mal que estaba nuevecito, así es, nunca lo utilizaron, ya lo estamos utilizando. Entonces, el tráiler lo llevamos a las comunidades, lo llevamos aquí a las áreas de la periferia donde realmente se requiera. Y los médicos van caminando de casa en casa. Cuando detectan alguno de estos 4 grandes grupos, lo atienden. No se rechaza, no se le niega la consulta a nadie, se le checa a cualquiera, incluso al niño sano, a la persona sana, se le toma la presión, etcétera, etcétera. Cuando se checa, cuando se detecta algún caso de hipertensión arterial en una persona de la tercera edad o algún padecimiento cardiópata, algún padecimiento diabético de como lo que tienen los pies diabéticos, inmediatamente se canaliza al Hospital General para darle su seguimiento y a ese paciente se le da seguimiento en su casa, o sea, ya se le detecta, dependiendo las fechas que el médico considere. Por ejemplo, si él cree que cada semana debe verlo visitar,
lo va a visitar cada semana, se le da su medicamento, se le hace la curación en su casa. Okay. Y eso es lo que está haciendo. ¿Y estas jornadas médicos las implementan o las tienen de lunes a viernes, de lunes a domingo? Es de lunes a viernes, efectivamente, de lunes a viernes, de las mañanas, de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que están los médicos y van recorriendo de casa en casa. Hemos tenido muchas personas que nos hablan agradeciendo la satisfacción y es bonito. ¿Por qué? Porque pues hay discapacitados, tenemos unas fotografías de unos discapacitados que estaban hasta en un segundo piso y pues no podían bajar y hasta ahí llega el médico, sube en una escalera y lo atiende y pues esa es la labor del médico en tu casa. Y el tráiler del que habla, doctor, me imagino que tiene algún tipo de equipamiento básico. Sí, el tráiler tiene 2 consultorios y 1 dental. Entonces a todos los pacientes que se pueden trasladar, que pueden, que no están, o sea, que no están dentro de estos 4 grandes grupos, se les da también la atención. O aunque no esté en ese grupo, porque uno va a ver a un ancianito que ya no se puede mover y tiene una muela inflamada, pues ¿de qué me sirve que venga un odontólogo si me va a checar, me va a decir, así está usted mal? Exacto, ¿no? entonces se le lleva al cargarte, llevarte al tráiler en este caso y te atiendo. Estamos hablando de que el tráiler está, está cerca, cuando mucho a 5 cuadras de su casa. Lo transportan aunque sea en un triciclo, pero se le da la atención, no se le dejó con un diagnóstico, pero sin poderlo atender. Así se le da la atención y si el médico requiere que tenga que volverlo a visitar, le hace todo un calendario de visitas hasta que este paciente ya quede bien. Wow. Bueno, así es. Y esto básicamente, ¿dónde lo están implementando? En las zonas rurales, pero ¿en dónde empezaron, doctor? Sí, estamos aquí en las regiones. Tenemos muchos problemas aquí en las regiones, sobre todo, y estamos haciendo pues unas encuestas donde vamos determinando dónde están estos grupos más vulnerables. ¿Sí? Y vamos de región en región, y que el transporte es difícil, que es lo que exactamente, pasa. que están más alejados, sobre todo las periferias, así en el centro, pero lo suben a un taxi y lo llevan. Exacto. Pero ahí no entran muchos taxis, es de difícil acceso, ya es mucho más costoso para las familias trasladarlos, y entonces por eso agarra esta importancia estas zonas periféricas urbanas. Hemos estado ya en Tres Reyes, hemos estado en las zonas periféricas en las zonas aquí, marginadas que realmente lo necesitan. Así es. Es que irte a las zonas irregulares, de Tres Reyes y demás, de verdad, usted llega ahí y es deprimente. Así es. Es una área que dijéramos, antes decíamos que en Cancún había 2 Cancunes, no, señores, hay 3 hasta 4 Cancunes. Esas zonas realmente son zonas muy, muy vulnerables, donde no tienen servicios. Así es correcto. Entonces, cuando no se tienen los servicios básicos, pues la enfermedad ahí está. Entonces eso es lo que tratamos y sobre todo hablamos de prevención. Vamos, les hacemos las pláticas, los promotores a la salud les hacen pláticas, las enfermeras hacen las curaciones, los médicos pues atienden a los pacientes. Es un grupo bien integrado, le llamo que son mis élites, que son de veras unos ángeles estos, están dando la cara porque y la llegan, batalla. exacto, y de veras ustedes los pueden ver cómo van de casa en casa haciendo los censos, de casa en casa atendiendo a la ciudadanía. Y en estos censos que están haciendo, ¿qué están encontrando, doctor? ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes? Sí, pues porque como siempre, tema, así es, como siempre, desafortunadamente una de las principales causas de muerte aquí en el estado es la diabetes mellitus. Entonces tenemos problemas con el sobrepeso, con la obesidad, con la hipertensión arterial y todo este tipo de padecimientos son prevenibles. Esa es la situación. Entonces, pues se les hace una plática para que cambien sus hábitos higiénico-dietéticos, se les orienta y se les da, pues en caso de que lo requieran, el tratamiento y la canalización al hospital cuando así sea necesario. ¿Qué es lo que lo bonito de médico en tu casa, lo importante, que identificamos y detectamos en forma oportuna un padecimiento y se le canaliza en forma oportuna al lugar donde se le puede dar el tratamiento y así no se agrava. Y estamos hablando de todo tipo de tratamientos, porque en un momento dado podemos ver padecimientos mentales, padecimientos de adicciones, ¿sí? Entonces inmediatamente el médico detecta y agarra y pues interactúa con los familiares y los pasamos a las instancias correspondientes. Y eso es lo importante. Que esa es la otra, ¿no? Porque finalmente cuando ya se encuentran cosas mucho más
que se tiene que atender de mucho más rapidez, los trasladan hacia el hospital. Así es, lo importante es eso, que se detecte, se identifique a tiempo. Cualquier padecimiento que si nosotros lo identificamos a tiempo, le podemos dar un tratamiento y ya no los vamos a encontrar. En caso de los problemas mentales, ya no los vamos a encontrar en las calles, ¿sí? Entonces es importantísimo eso también, es parte de la acción. Y si alguien se quisiera, por ejemplo, que tener este médico de casa, ¿ustedes hay algún teléfono se puede reportar? Sí, al 888-6640 y 41, ahí hablan, que son las oficinas de la de la jurisdicción sanitaria, hablan e inmediatamente, si cumple con estos dentro de los 4 grandes grupos, que no se piense de que van a ir por una gripa, que van a ir por Véngame una... a ver, exactamente, o sea, no quiero salir. Exactamente, no, si ellos tienen, y de hecho nos han hablado, ¿saben qué? Aquí tenemos un paciente discapacitado que no lo puede, inmediatamente se va a ver, se checa, se constata, para eso está. Okay, sí, ¿Y sus oficinas matrices siguen estando donde estaban? Allá, así es, atrás de donde atrás era del la Iste. tienda del Iste, en contraesquina de la clínica del Iste. Ahí estamos para servirles. Sí, pues es ahora sí que la oficina de toda la vida. De toda la vida, así es. Pues Oye, doctor, ¿qué va a pasar con el Hospital General de aquí del centro? ¿Sabes? Pues hubo un comentario... ¿Sigue atendiendo a la gente o no? No, ya no. No, ya está cerrado. cerrado totalmente. Se hizo un comunicado a la secretaria de Salud que se iba a hacer un centro de salud ampliado, pero hasta ahorita no se sabe. Pues realmente hagan no algo, se no sabe. vaya a ser que cambiemos de sexenio y luego nos digan que es el negocio de algún político. Así Entonces, es, hay no. que usar eso para algo, porque eso ya ha pasado mucho en este estado. Está muy deteriorado el edificio, ¿verdad? Sí, bastante. Hay un área que sí se puede rescatar, hay un área nueva, sobre todo en el área de hospitalización, es un área nueva, ahí sí es área nueva, entonces pues está en eso, está en proyecto. Qué bueno. Ok. Fíjate que otro tema que también es muy latente, que es el tema de las ambulancias. ¿Cómo están las ambulancias ustedes? Nosotros tenemos ambulancias aquí en los hospitales, por ejemplo en Playa del Carmen, tenemos ambulancia aquí en Cancún, tenemos ambulancia, como te digo, en Cantuniquín, en Ignacio Zaragoza, en casi En todos. lugares estratégicos. Exacto, tenemos ambulancias, que en realidad tenemos más ambulancias de traslado, pero sí también tenemos ambulancias de terapia intensiva. En esas, por ejemplo, aquí en Cancún tenemos 2 de terapia intensiva, en Playa del Carmen tenemos 1 de terapia intensiva, que esas nos sirven para trasladar pacientes en estado crítico, grave. Por ejemplo, que reciban pues un impacto de bala o una fractura de cráneo, etcétera, etcétera. Sí las tenemos contamos con eso. Porque está en playa, pero en cualquier zona aledaña que se sepa de esto, enseguida se traslada. Exacto, a la en ambulancia. Tulum tenemos ambulancia de traslado también, o sea que en total tenemos 20 ambulancias, 10 ambulancias en la zona rural y 10 ambulancias en la zona urbana funcionando. Así ¿no? es, Sí, funcionando. porque antes no ni para la gasolina. Sí, tenemos 20, 19 están en el taller y una no tiene gasolina. Así es, y también qué bueno que mencionaron eso también, ya se dio a la tarea de repararlas porque sí las tenían abandonadas. Como les digo, por ejemplo, un tráiler nuevecito, hasta todavía tenían ¿Forros? los forros. ¿Y dónde Ahí, estaba? ¿En Chetumal? ¿Dónde estaba? No, estaba aquí no recuerdo ahorita la región, en donde tenemos el centro de salud número 14, donde está el UNEM Sisame. Bueno, ahí estaba, entonces como hicimos... Ha de haber pues, estado medio escondido, porque si hicimos no, la los tarea, forros ya no así es, estarían. hicimos la doctor. tarea y durante el equipo de transición y vimos eso y No le digan a nadie está todavía. nuevecito, así es, y bien, está funcionando. ¿Y lo compró la secretaría o lo donaron, no sabes? No, ahí sí no sé, porque fue en el sexenio pasado. Te digo, 5 años estuvo parado, Wow. sin que se moviera. Nosotros ya los movemos, nosotros lo llevamos en las regiones, ahí está, lo trasladamos por medio de unos trailers de remolque y ya estamos ahí. Pues imagínate, eso fue lo que encontraron guardado. Tuvimos suerte. Siguen hablando Así es. por sus mismos hechos. Por sus hechos los conoceréis, decía José Ortega y Gasset. Ahí estaba, lo compramos y no se usaba. Y si te pones y le buscas, Normita, vas a encontrar que si lo compramos, nos costó el triple de lo que costaba, ¿no? Y si nos lo donaron, pues como nos lo donaron, yo no le voy a meter y ahí lo dejo. Y como tú también dices, y nos fue bien,
de que todavía, usted dice que todavía tenía los forros, ¿verdad? Sí, nuevecito. No se los robaron, no le robaron la batería, no le robaron las ventanas. Así es, porque, nuevecito. bueno, así hemos estado encontrando en todas las dependencias, ¿no? Un saqueo. El terrible. equipo dental, bien Fíjate, nuevecito. no sabían para qué era. El sillón dental, bien. No lo vieron, yo creo que no vieron que estaba ahí, ¿eh? Porque eso no está... O no sabían más bien. No sabían, porque... Conociéndolos como sabemos, pues, Sí. se llevaron esos hasta... No se dieron cuenta. Acuérdense que se llevaron todo, computadoras, todo se llevaron, pero bueno, era parte de que también que no querían dejar huella, pero aquí sí dejaron huella. Aquí sí dejaron. Y qué bueno que lo dejaron, ¿eh? Porque Claro, ahorita porque sí está se está útil, dando, se está usando. se le está dando el uso adecuado. Pues doctor, yo te agradezco, pero manténnos informados porque el tema de salud aquí en el municipio y bueno, en el estado, finalmente es un tema muy sensible que preocupa y se debe de ocupar. Uno de los más olvidados siendo uno de los más importantes. Es correcto. Qué paradoja. Y bueno, qué bueno que ahora se le está dando la importancia que realmente tiene, no solo por la gente que recibe la atención ahora oportunamente, sino por todos los que laboran ahí, que tenían la autoestima muy baja, de que claro. Eran olvidados, eran pisoteados, y que ahora, bueno, se sientan que se les está dando la importancia que tienen. Y ya usted lo decía, ¿no? Este equipo de Visita en tu Casa que está con el espíritu arriba. Así es. Porque se les está apoyando. Así es, sí, esto es importante. Siempre hemos dicho que la salud empieza en casa y con salud tienes todo y sin salud no tienes nada. Eso. Así es. Pues muy bien. No, y finalmente aquí el reconocimiento de toda esa base de médicos que se tiene trabajando, que de verdad, Es correcto. de verdad Es lo correcto. hacen con Una todo forma, a veces una forma heroica, de veras Así con es. la actitud positiva de cero rechazo y de atender al paciente con calidad y calidez. Así es. Doctor Homero, te agradezco que has estado con nosotros. Al contrario, gracias por este espacio tan importante. Gracias, doctor. Doctor Gracias. Homero León, director de la Jurisdicción Sanitaria. Pues nos despedimos, doctor. Ya se nos acabó el tiempo. Pues muy bien gastado. Muy bien, por muy supuesto. bien gastado, muy importante este tema. Y muchas gracias y nos vemos el viernes, Normita. Primero Dios, pásela bonito y que tenga un buen miércoles. Hasta el viernes.